Muy bien. Ya, muy bien. Ya estamos grabando. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a comenzar con lo que vendría a ser nuestra clase de hoy, ¿sí? El tema que estaríamos revisando a continuación vendría a ser el tema de movimiento vertical de caída libre. Vamos a seguir estudiando el movimiento de los cuerpos jóvenes. Hemos empezado por ver lo que vendría a ser el MRU, hemos visto lo que vendría a ser el MRV, pero hasta el momento solamente hemos dado conceptos, hemos dado definiciones, pero todavía no hemos dado una aplicación sobre ello. Bueno, justamente vamos a empezar a dar una aplicación sobre este tipo de movimiento, planteando lo que vendría a ser uno de los fenómenos que resulta ser muy común y todavía, digamos, algo incierto para nosotros, lo que es el movimiento de los cuerpos cuando estos están sujetos únicamente bajo los efectos de la gravedad. Desde muy pequeños jóvenes nos hemos preguntado tal vez por qué cuando soltamos un cuerpo, el cuerpo tiende a irse hacia abajo. Bueno, tal vez nuestro hermano mayor, tal vez nuestros padres, ¿no? O algún familiar nos ha dicho de que todo esto se debe a un efecto llamado gravedad. Sucede que la Tierra, sobre todo los cuerpos que se encuentran en sus inmediaciones, experimenta un efecto de atracción, ejerce un efecto de atracción sobre todos los cuerpos que se encuentran a su alrededor. Este efecto de atracción es lo que llamamos gravedad. Ahora, también hemos encontrado que cuando soltamos cuerpos diferentes, muchas veces encontramos de que hay algunos cuerpos que llegan primero comparado con otros. Por ejemplo, si ustedes sueltan un pedazo de papel y sueltan una piedra de manera simultánea y desde una misma altura, la experiencia nos ha demostrado de que ambos cuerpos, eh, uno de ellos llega primero. Pregunta, ¿quién llega primero principalmente? De manera cotidiana, ¿quién llega primero? Cuando sueltas una piedra y una hoja de papel, ¿quién llega primero al piso? ¿La piedra o la hoja de papel? Ujú. Efectivamente, jóvenes, ¿no? Hemos encontrado que efectivamente la piedra llega primero al piso. Muy bien, pero yo quisiera que nos pongamos a analizar por un momento ese detalle de que la piedra llega primero al piso. Muy bien. Entonces, para esto vamos a hacer un pequeño análisis, ¿sí? Cuando nosotros soltamos un objeto pesado y un objeto ligero, hemos encontrado que el objeto pesado tiende a llegar primero comparado con los objetos ligeros. Una prueba de ello, por ejemplo, soltar un martillo y una pluma. La experiencia nos ha demostrado que cuando nosotros soltamos un martillo y una pluma, el que llega primero al piso, habiendo soltado ambos desde una misma altura, la experiencia nos ha demostrado que el que llega primero vendría a ser el martillo y luego todavía de un mayor tiempo estaría llegando la pluma, ¿verdad? Bueno, tal vez el martillo llega al piso en 0,5 segundos y tal vez la pluma tarde 1,2 segundos, tal vez, ¿no? Pongamos ese ejemplo. Pero es aquí, ¿no?, donde nos ponemos a un momento, nos detenemos y quisiéramos prestar un análisis más detallado de lo que estaría ocurriendo aquí. Por ejemplo, si nos fijamos en la forma en la cual cae el martillo y la pluma, nos damos cuenta de que el martillo, al momento de descender, desarrolla una trayectoria rectilínea. En cambio, la pluma y, digamos así, los objetos ligeros, encontramos de que lejos de hacer una trayectoria curva, perdón, una trayectoria recta, ellos desarrollan una trayectoria curva. Y la pregunta es, ¿esa trayectoria descrita se debe a que la Tierra lo atrae de manera diferente? No. Sucede de que tanto el martillo como la pluma es atraído por la Tierra hacia abajo, verticalmente hacia abajo. Pero ¿por qué esa diferencia en la trayectoria? Sucede que en los objetos ligeros, los efectos resistivos por parte del aire vendría a ser, digamos, de mayor influencia en los cuerpos ligeros comparado con los cuerpos pesados. Así que esa diferencia de la trayectoria se debe a la resistencia, a la resistencia del aire, ¿verdad? Ahí está. Muchas veces hemos encontrado que cuando cuando vemos caer las hojas del árbol, no cae verticalmente hacia abajo, cae desarrollando cierta trayectoria curva. Lo mismo sucede cuando soltamos una hoja de papel, cuando soltamos pluma, cuando soltamos diferentes objetos ligeros, nos damos cuenta de que no desarrolla una trayectoria recta, sino tiende a desarrollar una trayectoria curva. En cambio, los objetos pesados como un martillo, una piedra, situaciones así, encontramos de que esto sí desciende de manera recta.
Esta es una gran diferencia que se había percatado Galileo. Así que él propone lo siguiente. ¿Qué pasaría si dijéramos que los dos cuerpos caen de la misma manera? Es decir, de tal forma de que únicamente esté presente los efectos de la gravedad. Entonces propone lo siguiente. Imaginemos en un ambiente en donde no hubiera aire. Entonces, si no hubiera aire, ¿cómo caería el martillo? ¿Cómo caería lo que es la pluma? Bueno, este experimento se realizó. ¿En dónde? En la Luna. Sabiendo que en la Luna no hay atmósfera, no hay aire, entonces estaríamos en ese medio donde no hay una resistencia por parte del aire. ¿Y qué fue lo que se encontró? Que efectivamente los dos cuerpos caían desarrollando una trayectoria recta. Ambos cuerpos caían desarrollando una trayectoria recta. Pero aparte de desarrollar la misma trayectoria, se encontró, y ustedes lo pueden verificar jóvenes en YouTube. En YouTube pueden buscar experimento en la Luna, caída del martillo y la pluma, y ahí va a aparecer este astronauta norteamericano, hizo este experimento de soltar en la Luna un martillo y una pluma, y encontró de que los dos cuerpos llegaban al piso de manera simultánea. Ahí está. Pero entonces viene aquí la pregunta, profe, pero ¿no es que el cuerpo pesado llega primero al piso comparado con los cuerpos ligeros? Bueno, cuando está presente la resistencia del aire, sí, por lo general ocurre así. Pero si despreciamos la resistencia del aire, es decir, resistencia del aire nula, ahí está, la resistencia del aire nula, si despreciamos todo tipo de fricción con el aire, encontraremos que todos los cuerpos caen de la misma manera. Todos caen de la misma manera independientemente, todos caen de la misma forma, independientemente de su peso, no importa si quién es pesado o quién es ligero, independientemente de su forma. No importa si el cuerpo está, digamos, diseñado, digamos, con dimensiones pequeñas o dimensiones extendidas. Todos los cuerpos caen de la misma forma, independientemente de su peso, independientemente de su peso y de su forma. Es decir, todos van a caer de la misma manera. En ese caso, cuando estamos analizando un movimiento en donde el móvil solo se ve afectado, ojo, solo se ve afectado por la gravedad, cuando solo se ve afectado por la gravedad, estaríamos hablando de un movimiento en caída libre. Caída libre. ¿Cuándo se dice, por ejemplo, que un cuerpo está en caída libre? Un cuerpo se dice que está en caída libre cuando dicho cuerpo se mueve única y exclusivamente bajo los efectos de la gravedad. Se mueve única y exclusivamente bajo los efectos de la gravedad. En ese caso, en ese momento podemos decir que todos los cuerpos van a caer de la misma manera, independientemente de su peso, independientemente de su forma. Esto fue lo que había encontrado, esto fue justamente la conclusión de Galileo Galilei. Ahí está. Esa sería entonces la conclusión a la cual llega Galileo Galilei. En estas circunstancias es donde nosotros vamos a empezar a estudiar el movimiento de los cuerpos cuando se encuentran únicamente bajo los efectos de la gravedad. ¿Sí? Entonces, en este caso estaríamos hablando del movimiento vertical de caída libre. Y es lo que vamos a empezar a ver ahora. Así que comenzamos por aquí. Muy bien. A ver, les comparto esto. Ujú. Efectivamente, Pierre, muy bien. Si no hubiera gravedad, todo se mantendría estático. Efectivamente, Joseph. Si todos los cuerpos fueran soltados desde una misma altura, en donde despreciamos la resistencia del aire, todos los cuerpos van a llegar al piso de manera simultánea. Todos los cuerpos llegan al piso de manera simultánea, independientemente de su peso, independientemente de su forma. Este experimento ustedes lo pueden realizar en casa. ¿Cómo? A ver, les sugiero lo siguiente.
Tomen un objeto ligero, como por ejemplo un pequeño retazo de papel higiénico. Tome un objeto pesado. Podría ser, digamos, tu celular si deseas. Bueno, si es que deseas hacer el experimento. Y para despreciar la artesa del aire, miren, ve, van a utilizar un libro. Van a utilizar un libro. ¿Sí? Disculpe. Muy bien. Entonces, van a utilizar este libro, ¿sí? O bueno, en este caso mi agenda, ¿no? Entonces, vas a colocar aquí, digamos, tu celular. Vas a colocar tu celular. Ahí está. Bueno, mi calculadora. Y vas a colocar ahí tú, sobre el libro, vas a colocar el pedacito de papel. Bueno, es lógico pensar que el pedacito de papel haría el papel de cuerpo muy ligero y el, el objeto pesado, bueno, sería tu celular o la calculadora, lo que vayas a dejar aquí. Y bueno, lo que vas a hacer es soltarlo. Suéltalo. Ojo, del celular es una broma. No vayan a soltar verdaderamente su celular, ¿no? Una piedra coloquen, ¿no? Una piedra, unas monedas. No vayan a soltar su celular. Después me vayan a echar la culpa. Ya, bueno. Entonces, sobre el libro, coloquen el pedazo de papel, coloquen unas monedas y suéltelo. Y fíjense quién llega primero. Si ustedes hacen el experimento sin el libro, si ustedes hacen el experimento sin el libro, ustedes van a encontrar de que al soltar el pedazo de papel y las monedas, el que llega primero al piso son las monedas. Pero si repiten el experimento colocando tanto la moneda como el pedazo de papel sobre el libro y lo suelta, encontrará de que la moneda y el pedazo de papel llegan al piso de manera simultánea junto con el libro. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esto se ocurre? Porque como el libro es un objeto pesado, prácticamente la resistência del aire es despreciable, o sus efectos vendrían a ser despreciables sobre el libro. Entre el libro, la moneda, el libro y el pedazo de papel, hay una fina capa de aire, muy pequeño, prácticamente imperceptible, prácticamente despreciable como para poder retardar el movimiento de caída del pedazo de papel. Pero esta experiencia nos demuestra de que los dos objetos llegarían al piso de manera simultánea. Entonces, lo que había dicho Galileo es correcto. Efectivamente, los cuerpos caen todos de igual manera, sin importar su peso, sin importar su forma, y nosotros despreciamos los efectos resistivos por parte del aire y nos quedamos únicamente bajo los efectos de la gravedad. Bajo esa situación, estamos frente a un movimiento en caída libre. Ahora sí, habiendo definido qué cosa es caída libre, ahora sí vamos a plantear lo que vendría a ser el movimiento vertical de caída libre. El movimiento vertical de caída libre es un movimiento que se va a caracterizar por lo siguiente. Primero, es un movimiento cuya trayectoria es una línea recta vertical. Por eso le llama movimiento vertical. La trayectoria es una línea recta vertical. Y le decimos caída libre, ¿por qué? Porque el único efecto que estaría presente en el móvil sería el de la gravedad. El único efecto presente en el móvil es la gravedad. A ver, entonces, ¿qué cosa era caída libre? Habíamos indicado que caída libre es aquel movimiento que puede desarrollar un cuerpo, que en adelante lo vamos a llamar móvil, en donde este móvil solo va a experimentar el efecto de la gravedad, única y exclusivamente el efecto de la gravedad. No se va a considerar resistencia del aire, no se va a considerar, digamos, algún efecto externo como un campo eléctrico, campo magnético, cualquier otro efecto, no, nada. El único efecto presente en el móvil vendría a ser el de la gravedad. En estos casos podríamos hablar de una aceleración. Cuando el móvil se encuentra únicamente bajo los efectos de la gravedad, el móvil va a experimentar una aceleración llamada en adelante aceleración de la gravedad, donde en las cercanías de la superficie de la Tierra decimos que la aceleración de la gravedad vendría a ser de menos 9,8 J metros por segundo cuadrado, ¿verdad? Esa es la aceleración de la gravedad, ¿verdad? La aceleración de la gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado dirigido hacia abajo. Ese menos J significa hacia abajo.
En nuestro caso, jóvenes, en nuestro caso, solemos aproximar el 9,8 o el 9,81 se suele aproximar a 10. 10. Y el menos j significa hacia abajo. El menos j significa hacia abajo. Ahí tenemos entonces lo que vendría a ser el movimiento vertical de caída libre. Entonces es un movimiento cuya trayectoria es una línea recta vertical y además es un movimiento en caída libre. ¿Qué significa caída libre? Significa que el móvil solo se ve afectado única y exclusivamente por los efectos de la gravedad. Y cuando solo está afectado por la gravedad, experimenta una aceleración muy especial, muy particular, en adelante llamado aceleración de la gravedad, que en la cercanía de la superficie de la Tierra es 9,8 o 9,81, el menos j significa hacia abajo, que se puede aproximar a 10. El menos j significa hacia abajo. En el movimiento vertical de caída libre se va a interpretar lo siguiente. Esto es fundamental, joven, ¿sí? Esto va a ser fundamental. ¿Qué va a significar la aceleración de la gravedad 10 metros por segundo parado? A ver, un momento, estamos hablando de aceleración constante. Esto ya hemos aprendido. ¿En dónde? En el MRV. Ya sabemos qué significa aceleración constante. Nos indica que en ese movimiento, en cada segundo transcurrido, la rapidez va a cambiar 10 metros por segundo. Ojo, por cada segundo que transcurra, la rapidez va a cambiar 10 metros por segundo. Veamos aquí. Ahí está. Miren por acá. Miren por aquí. Imaginemos que hemos lanzado un objeto con 30 metros por segundo hacia arriba. Al cabo de un segundo, mira cuánto vendría a ser la rapidez, 20 metros por segundo. Pasado otro segundo más, la rapidez pasó a ser 10 metros por segundo. Pasado un segundo más, alcanzó el punto más elevado de su trayectoria, el cual corresponde a ser la rapidez igual a cero. Jóvenes, ¿cómo ha ido cambiando la rapidez segundo tras segundo conforme ha ido ascendiendo? Lo primero que podemos decir es que la rapidez disminuye. ¿Sí? La rapidez disminuye. Como la rapidez disminuye, sería un movimiento desacelerado. En la subida se tiene un movimiento desacelerado. Pero, muy bien, la rapidez disminuye, pero ¿la rapidez disminuye de manera aleatoria, al azar? No, no disminuye de manera aleatoria, no disminuye de manera al azar. Vemos de que la rapidez varía de manera uniforme. Vemos que en el primer segundo disminuye 10 metros por segundo, en el siguiente segundo nuevamente disminuye 10 y en el siguiente segundo nuevamente disminuye 10. Es decir, cada vez que transcurre un segundo, la rapidez está disminuyendo 10 metros por segundo. Eso es el significado, eso vendría a ser la función de la aceleración de la gravedad. Así que si la rapidez disminuye en cada segundo en la subida, disminuye 10 metros por segundo, es indicado por la aceleración de la gravedad. ¿Qué pasa luego de haber alcanzado el punto más elevado de su trayectoria? ¿Acaso la esfera se va a quedar ahí? No. Sabemos y la experiencia nos ha demostrado que la esfera va a empezar a descender. Cuando empieza a descender, la experiencia nos ha demostrado que va a empezar a aumentar su rapidez, pero el aumento de su rapidez no se da de manera aleatoria tampoco. También se da, digamos, bajo un mismo ritmo de cambio. ¿Cuál es este ritmo? Dice lo siguiente. En un segundo, su rapidez pasó a ser de 0 a 10 metros por segundo. En el siguiente segundo, su rapidez pasó a ser de 10 a 20 metros por segundo. En el siguiente segundo, la rapidez pasó a ser de 20 a 30. Díganme ustedes, jóvenes, vemos que la rapidez ha cambiado, pero ha cambiado bajo un mismo ritmo. ¿Cómo es ese ritmo de cambio de la rapidez? Por cada segundo que transcurra, vemos que la rapidez ha ido aumentando en 10 metros por segundo. Muy bien. Entonces vemos de que la rapidez no cambia de manera aleatoria. La rapidez cambia bajo un mismo ritmo. Por cada segundo transcurrido va aumentando 10 metros por segundo. Y eso es la función de la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad entonces te está diciendo, ya sea que suba o ya sea que baje,
Cada vez que transcurra un segundo, la rapidez tiene que cambiar. Tiene que cambiar en 10 metros por segundo. Solo que en la subida tiene que disminuir y en la bajada tiene que aumentar. Esa es la función de la aceleración de la gravedad. Decirte en qué ritmo va a cambiar la rapidez. ¿Sí? Esto es lo que podemos mencionar en el movimiento vertical de caída libre. A partir de ello, con esta característica jóvenes, hemos encontrado algo muy importante. ¿Cuál es? Que la rapidez cambie de manera uniforme, ya sea en la subida o ya sea en la bajada, estamos frente a un movimiento donde la aceleración permanece constante. Hay un momento, aceleración constante y movimiento rectilíneo. ¿Qué cosa vendría a ser movimiento con aceleración constante y a la vez rectilíneo? ¿Qué cosa es eso? Un movimiento con aceleración constante y a la vez rectilíneo, eso vendría a ser un mRV. Ese es un mRV. Conclusión. Llegamos entonces al siguiente punto. Decimos que el movimiento vertical de caída libre es un caso particular del mRV. Es un mRV, solo que tiene una aceleración muy particular, que en este caso sería la aceleración de la gravedad, que estamos aproximándolo 10 metros por segundo cuadrado, pero es constante. Es un movimiento rectilíneo con aceleración constante, siendo dicha aceleración la aceleración de la gravedad. Por eso se dice que el movimiento vertical de caída libre en el fondo vendría a ser un mRV. ¿Eso qué significa? Eso significa que todo lo que hemos aprendido en el mRV, todo, absolutamente todo lo que hemos aprendido en el mRV, lo podemos aplicar aquí, en el movimiento vertical de caída libre. A ver, veamos aquí. Importante. Ustedes van a encontrar una serie de propiedades. Dice por aquí, la rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada. Profe, no entiendo. ¿Qué cosa se refiere cuando dice en un nivel la rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada? Vamos a volver a la experiencia, ¿te parece? Y dice por aquí. A ver, toma un nivel. A ver, se me ocurre este, profe. Ya, muy bien. Este es el nivel horizontal. ¿Cuánto es la rapidez? Bueno, tengo 10 metros por segundo, pero es de subida. Ok, y ahí mismo, en ese mismo nivel, 10 metros por segundo, pero de bajada. Ajá. A ver, toma otro nivel. Este, la subida, 20 metros por segundo. La bajada también 20 metros por segundo. Y si nos ubicamos en el punto de lanzamiento, podemos decir que la rapidez de subida 30 metros por segundo y es en ese mismo nivel 30 metros por segundo hacia abajo. Eso se refiere con que en un nivel horizontal la rapidez de subida y la rapidez de bajada vendría a ser iguales. Esa es una de las propiedades del movimiento vertical de caída libre. Entre dos niveles, lo que se va a cumplir es lo siguiente. El tiempo de subida vendría a ser igual al tiempo de bajada. ¿Cómo es esto? A ver, veamos aquí en la experiencia. ¿Sí? A ver, toma este nivel horizontal y toma este otro nivel horizontal. Por eso dice entre dos niveles. ¿Cuánto es el tiempo de subida? 1 más 1, 2 segundos. ¿Y cuánto es el tiempo de bajada? 1 más 1, 2. Jóvenes, ¿qué me puede decir entonces con respecto al tiempo de subida y el tiempo de bajada? Entre dos niveles. El tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales. A eso se refiere entonces cuando hablamos de que entre dos niveles, el tiempo de subida vendría a ser igual al tiempo de bajada. Ahí está. Se tiene, se tiene lo que llamaríamos el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el tiempo que permanece en el aire y esto va a incluir si tiene etapa de subida, se incluirá el tiempo de subida y si tiene etapa de bajada, se hablará de tiempo de bajada. Así que sería tiempo de subida más tiempo de bajada. Vamos a evaluar aquí algunas propiedades como por ejemplo el tiempo de subida. Existe una expresión muy sencilla que nos permite calcular de manera inmediata lo que sería el tiempo de subida. ¿Cuál sería esa expresión? Dice lo siguiente. El tiempo de subida se puede calcular como la rapidez de subida entre la aceleración de la gravedad y para el caso de la altura máxima se va a calcular como la rapidez elevado al cuadrado, la rapidez de subida elevado al cuadrado entre dos veces la aceleración de la gravedad. Para que tengas un mayor
acercamiento a esto, vamos a plantear una pequeña aplicación. Digamos aquí, hagamos de cuenta que vas a lanzar un proyectil hacia arriba con una rapidez, a ver, digamos, hagamos de cuenta con 20 metros por segundo. Ahí está. Y la aceleración de la gravedad vamos a considerar 10 metros por segundo cuadrado para hacerlo más sencillo. Entonces, aquí viene una persona, lo lanza hacia arriba y observaremos que llegará un momento en el cual alcanza el punto más elevado de su trayectoria. Rapidez igual a cero. ¿Cuánto vendría a ser entonces el tiempo de subida? Como habíamos indicado, el tiempo de subida se calcula como la rapidez de lanzamiento sobre la aceleración de la gravedad. La rapidez de lanzamiento sería 20 metros por segundo y la aceleración de la gravedad 10. Por lo tanto, 2 segundos. Profe, solamente hay que tomar la rapidez y lo divido con la aceleración de la gravedad. ¿Sí? A ver, por ejemplo, hagamos de cuenta que tenemos aquí un proyectil, el cual se va a lanzar, se me ocurre, con 40 metros por segundo. Entonces, si lo lanza hacia arriba, llegará un momento en el cual alcanza el punto más elevado de su trayectoria. Así que la rapidez vendría a ser igual a cero. El tiempo de subida vendría a ser igual a la rapidez de lanzamiento sobre la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad vamos a considerar 10 metros por segundo cuadrado. La rapidez de lanzamiento sería 40 metros por segundo entre la aceleración de la gravedad 10. Por lo tanto, ¿cuánto sería el tiempo de subida? 4 segundos. ¿Se ha dado cuenta que para poder determinar el tiempo de subida, lo único que tengo que hacer es tomar la rapidez de lanzamiento y dividirlo con la aceleración de la gravedad? Solamente hay que dividirlo por la aceleración de la gravedad, nada más. Así que directamente la rapidez de lanzamiento dividido con la aceleración de la gravedad te va a dar el tiempo de subida. Tiempo hasta que alcance el punto más elevado de su trayectoria, el de la altura máxima. Ahora, hablando de altura máxima, vamos a ver cómo se calcula esta altura máxima. Para poder calcular esta altura máxima, recuerda que hay una pequeña expresión que nos dijeron. La altura máxima, ¿cómo se calcula? Se calcula como la rapidez de lanzamiento elevado al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad. A ver, ¿cuánto sería la rapidez de lanzamiento? 20. Está elevado al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad, que vale 10 metros por segundo cuadrado. Operamos esto y nos sale 20 metros. Ahí está. De esa manera puedes calcular lo que sería la altura máxima. A ver, una más, profe, una más. Ya, a ver, una más, ¿sí? A ver, para que pueda quedar claro, vamos a hacer una más. A ver, esa altura máxima, ¿cómo se calcula? Es la rapidez de lanzamiento elevado al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad. ¿Cuánto es la rapidez de lanzamiento? 40 metros por segundo. Así que esto sería 40 al cuadrado entre 2 veces la aceleración de la gravedad. Sería 80 metros. Entonces esto va a alcanzar una altura máxima de 80 metros. Ahí está. De esta manera entonces estaríamos evaluando lo que sería el tiempo de subida y la altura máxima. Les envío entonces esta captura. A ver, les voy a enviar esto. Ahí está. Guarden, jóvenes, las imágenes que les estoy compartiendo. Guárdenlas, por favor, ¿sí? Eso es para que estudien y se vayan familiarizando con todo lo que vamos avanzando. ¿Cómo vamos hasta ahí? Coménteme, coménteme, coménteme. ¿Cómo vamos hasta ahí? A ver, vieron. Bueno, todo se va entendiendo. A ver, voy a atender una consulta. Dice, puedo decir que la altura máxima es tiempo de subida más tiempo de... No, pero ahí estás cometiendo un error en el sentido de que no puedes comparar distancias con tiempos. No puedes comparar cantidades físicas que son de naturaleza diferente. Una cosa es distancia, otra cosa es tiempo. ¿Sí?
no es correcto hacer ese tipo de comparación. ¿Sí? Si vas a comparar distancias, tienes que comparar con otras distancias. Si vas a comparar tiempos, tienes que hacer con otros tiempos. ¿Sí? Es así como se tiene que hacer las comparaciones. Y bueno, si quieres hallar la altura máxima, recuerda que siempre tienes que ubicarlo en el punto más elevado, que es aquel punto donde la rapidez es igual a cero. La altura máxima se da en aquel punto donde la rapidez vendría a ser igual a cero, ¿no? En el movimiento vertical de caída libre. Ahí determinamos la altura máxima. ¿Sí? ¿Está claro, Piero? Coméntame, coméntame. Sí, ok, muy bien, excelente. Ok, muy bien, no hay problema. Oye, si tienen sus consultas jóvenes, no hay ningún problema, hágalo, hágalo. Justamente estamos para aprender. Y si hay, digamos, algunas correcciones que hacerlas, hay que hacerlo. No nos quedemos con la duda, jóvenes, no nos quedemos con la duda. Esa duda puede, digamos, ser, digamos, muy perjudicial al final de todo en un examen. Recuerden, 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 jóvenes, de que ustedes aquí pueden equivocarse. En la sesión de clase ustedes tienen que equivocarse. Acá tienen la oportunidad de equivocarse todo lo que tengan que equivocarse, con la intención de que vayan aprendiendo. Donde no tienen la oportunidad de equivocarse es en un examen, porque ahí ya es la evaluación. Aquí, equivóquense todo lo que necesiten para poder ir aprendiendo. ¿Sí? A ver, Piero me pregunta, profe, la aceleración de la gravedad es negativa. Se escribe con negativo porque la dirección es hacia abajo, siempre es hacia abajo. ¿Sí? La aceleración de la gravedad siempre es hacia abajo. La Tierra siempre te atrae hacia abajo. Por eso se escribe con signo negativo. Pero ese signo negativo no va específicamente al valor, sino va haciendo referencia a la dirección. ¿Sí? Ese negativo está haciendo referencia a la dirección, indicando que tiene que ser hacia abajo. Hacia abajo. ¿Me dejo entender, Piero? Ujú. Muy bien. Se escribe negativo por la dirección, no por el valor. ¿Sí? No por el valor. Recuerda que una cantidad vectorial siempre tiene módulo positivo. ¿Y por qué le escribo con negativo? Porque ese negativo no hace referencia al módulo, sino hace referencia a dirección. Muy bien. Entonces, continuamos. Y vamos a pasar ahora a lo que vendría a ser las ecuaciones del movimiento vertical de caída libre. Jóvenes, habíamos dicho de que el movimiento vertical de caída libre es un MRV. Y como en el fondo es un MRV, entonces todo lo que hemos aprendido en el MRV lo podemos aplicar aquí en el movimiento vertical de caída libre. Tanto es así que también sus ecuaciones lo podemos escribir. Ahí están las ecuaciones del movimiento vertical de caída libre, que en el fondo son las ecuaciones del MRV. Pero así como tenemos las ecuaciones escalares, también tenemos lo que vendría a ser las ecuaciones vectoriales. ¿Sí? A ver, vamos comenzando por este lado. Decimos aquí, la rapidez final va a ser igual a la rapidez inicial más menos aceleración de la hora por tiempo. ¿Cuándo es recomendable utilizar esta ecuación? ¿Te acuerdas cómo ubicábamos, te acuerdas cómo elegíamos una ecuación en el MRV? El mismo criterio. Elige cuatro parámetros y vas a identificar el quinto que no vas a utilizar. ¿Cuándo es recomendable utilizar esta ecuación? La primera, cuando no quiera involucrar la altura. Segunda ecuación, la altura es la semisuma de rapideces por el tiempo. ¿Cuándo conviene utilizar la segunda ecuación? Cuando no quiera hacer uso de la aceleración de la gravedad. Tercera ecuación, la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado más menos dos veces la aceleración de la gravedad por altura. ¿Cuándo es conveniente utilizar la tercera ecuación? Cuando estemos hablando de cuando no queremos hacer uso del tiempo. Y lo mismo sucedería para la cuarta y última ecuación que dice, ¿no? Altura es igual a rapidez inicial por tiempo más menos media aceleración de la gravedad por tiempo cuadrado. ¿Y cuándo es conveniente utilizar esta ecuación? Cuando no quiero involucrar a la rapidez final. Recuerden que el más se utilizaba para el movimiento acelerado, que es en la bajada, y el menos se utiliza en el movimiento desacelerado, que es en la subida. Si se fijan atentamente y comparan estas ecuaciones con las ecuaciones del MRV, se van a dar cuenta que son idénticas, son la misma, solamente que han habido un pequeño cambio. ¿Cuál es el cambio?
En el MRV hablamos de distancia. Esta distancia aquí lo conocemos con el nombre de altura. Aquí, en vez de hablar de distancia, lo conocemos con el nombre de altura. Otro cambio es con respecto a la aceleración. En el MRV hablábamos de una aceleración constante, pero la aceleración podía tener cualquier valor, pero con ese valor se tiene que mantener constante. Aquí también es una aceleración constante, pero es una aceleración muy particular. Y la aceleración de la gravedad. Constante, pero es la aceleración de la gravedad. Ese pequeño detalle nomás, esos pequeños cambios se han realizado. Pero en el fondo, son las ecuaciones de MRV. Entonces, jóvenes, entonces con esto hemos terminado la teoría. ¿Les parece si vamos a pasar directamente a los problemas para ir afianzando, y ¿sí? Consolidando todo lo que hemos ido desarrollando en esta parte de la teoría? Vamos a pasar entonces a los problemas. Problema número 1. A ver, problema número 1. ¿Qué es lo que nos dice el problema número 1? A ver, atentos aquí. Dice, eh, una esfera lanzada verticalmente hacia arriba con 30 metros por segundo. Otro joven logra atrapar dicha esfera cuando ésta tiene una rapidez de 10 metros por segundo, tal como se muestra. Determine la altura del edificio. A ver, vamos a resolver entonces este problema. Este problema nos está diciendo entonces que desde el suelo, ¿no? Se va a lanzar, se va a lanzar una esfera hacia arriba con 30 metros por segundo y cuando esté ascendiendo, llegará un momento en el cual se encuentra en la parte más alta del edificio, su azotea, por ejemplo, y en ese momento dice que la rapidez vendría a ser de 10 metros por segundo. Muy bien, vamos a llamar esto entonces la rapidez inicial y aquí tendríamos la rapidez final 10 metros por segundo. Y en ese momento dice que el joven logra atrapar, logra atrapar la esfera. Entonces con esa información nos pide que determinemos cuánto sería la altura del edificio. Pero la altura del edificio coincide justamente con la distancia que logra ascender la esfera. Así que aquí le llamaríamos h. Aquí lo que conocemos también sería la aceleración de la gravedad. No te olvides que la aceleración de la gravedad, según dato del problema, vendría a ser 10 metros por segundo cuadrado. A ver, vamos a ver entonces qué dato tenemos aquí. Tenemos la rapidez inicial, tenemos la rapidez final, aceleración y queremos la altura. Pregunta, hay un parámetro que no estamos tomando en cuenta. ¿Cuál es? A ver, ¿qué parámetros no estamos tomando en cuenta aquí? ¿Me puedes decir? ¿Qué parámetros no estamos tomando en cuenta aquí? El tiempo. Muy bien, Pierre. Efectivamente, es el tiempo. Entonces vamos a buscar una ecuación que no contiene el tiempo. La ecuación que no contiene el tiempo, ¿cuál sería? La tercera ecuación, aquella que aparece con el cuadrado. Así que vamos a hacer uso de la tercera ecuación. Entonces, planteamos aquí ecuación de movimiento vertical de caída libre. Decimos, la rapidez final elevado al cuadrado va a ser igual a la rapidez inicial elevado al cuadrado más menos 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura. ¿Sí? Vamos a hacer uso entonces de esta ecuación. Esta ecuación entonces es lo que nos conviene. Bien, vamos a reemplazar entonces y ahí tendríamos. A ver, rapidez final vendría a ser igual a 10. 10 elevado al cuadrado. Rapidez inicial sería 30. En la subida se tiene un movimiento desacelerado. Como es un movimiento desacelerado, pues la rapidez disminuye, entonces deberíamos trabajar con signo negativo. Entonces debería ser menos 2 veces la aceleración de la gravedad, que vale 10, por la altura. Muy bien, y de ahí determinamos cuánto vendría a ser la altura. A ver, vamos a operar, ¿sí? 10 al cuadrado vendría a ser igual a 100, 30 al cuadrado vendría a ser 900, 2 por 10 vendría a ser igual a 20, 20 veces h. 900 menos 100 vendría a ser igual a 800. Esto que está como negativo pasa al primer miembro como positivo y ya sería 800 sobre 20. Bueno, ya ustedes son unos tigres dividiendo, así que esto nos quedaría 40 metros. Esa sería entonces la solución al problema. La clave sería la B. Ahí tenemos entonces, muy bien, jóvenes, muy bien. Ahí tendríamos entonces lo que vendría a ser
la solución al problema. A ver, jóvenes, un pequeño comentario. ¿Y por qué no pudimos haber utilizado esta expresión para poder calcular la altura? ¿Mm? ¿Verdad, no, profe? ¿Por qué no pudo utilizar eso? ¿Mm? Porque esa expresión que ustedes ven ahí, jóvenes, no es para poder calcular cualquier altura. No, es una altura muy especial. ¿Cuál es? La altura máxima. Y para hablar de altura máxima, no se habla con rapidez igual a 10, sino se habla con la rapidez igual a 0. Ahí recién se hubiese calculado esa altura máxima. Y se hubiese podido emplear esta expresión. Pero siempre y cuando hubiésemos hablado de altura máxima. Como tenemos todavía rapidez 10, entonces no estamos hablando de altura máxima. Por ese motivo no se pudo utilizar esta expresión. Muy bien. Vamos a pasar entonces al siguiente problema. Pasamos al problema número 2. ¿Qué es lo que nos dice el problema 2? El problema 2 nos dice, una esfera lanzada verticalmente hacia arriba, tal como se muestra en el siguiente gráfico. Transcurrido 8 segundos, su velocidad es 20 metros por segundo hacia abajo. Determine v sub 0. A ver, jóvenes, vamos a ver entonces cuánto vendría a ser esa rapidez de lanzamiento. A ver, jóvenes, dice aquí el problema, vamos a resolverlo de dos maneras, ¿sí? Una primera forma, y luego te voy a enseñar otra forma que va a ser muy interesante. A ver, lo primero que debemos tomar en cuenta es que tenemos aquí el lanzamiento de una esfera. No sabemos cuánto es la rapidez de lanzamiento, es justamente lo que nos pide. Lo estamos haciendo con una cierta rapidez, a la cual llamamos v sub 0. La esfera sube y dice que va a pasar, luego de 8 segundos va a pasar a ser su rapidez 20 metros por segundo, pero hacia abajo. Bien, vamos a trabajarlo por partes. Vamos a trabajarlo por partes, ¿sí? Aquí le podríamos llamar rapidez v sub 2, que sería 20 metros por segundo. Y voy a separar, digamos, la etapa de subida y la etapa de bajada justamente en este instante. Entonces la rapidez le voy a llamar v sub 1 igual a 0. Recuerde que tenemos que tomar en cuenta etapa de subida y etapa de bajada. Así que para esto vamos a plantear lo siguiente. ¿Te parece si esta etapa de subida le voy a llamar un tiempo t1 y esta etapa de bajada le voy a llamar un tiempo t sub 2? ¿Sí? Tiempo t sub 2. Bueno, podríamos decir lo siguiente. T1 no representa el tiempo de subida. T1 representa el tiempo de subida hasta que alcance el punto más elevado, que sería con la rapidez igual a 0. Así que podemos decir lo siguiente. El tiempo de subida es, y esto se puede escribir como la rapidez de subida, perdón, el tiempo de subida vendría a ser igual a la rapidez de subida dividido con la aceleración de la gravedad. Esto ya lo hemos planteado en varias oportunidades, ¿no? En algunas aplicaciones. Así que podemos decir entonces lo siguiente. El tiempo de subida. A ver, sabiendo que todo tiene que ser 8 segundos, hacemos lo siguiente, ¿les parece? Vamos a hacer lo siguiente. Para no estar llenándonos de incógnita, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? A ver, tendríamos aquí. A esto le voy a llamar t y esto le voy a llamar, como todo tiene que ser 8 segundos, entonces aquí le voy a llamar 8 menos t. Ahí está. ¿Sí? Ahí está, vamos a trabajarlo de esta manera. El tiempo de subida entonces vendría a ser t. La rapidez de subida le estamos llamando v sub 0 sobre la aceleración de la gravedad en el cual nos están diciendo que consideremos 10. Si queremos la rapidez de subida, si queremos la rapidez de lanzamiento, entonces tenemos que hallar ese tiempo t. Así que esto le voy a llamar la ecuación 1. Ahora analicemos la etapa de bajada. En la bajada, en la bajada
vamos a utilizar la siguiente ecuación. La rapidez final va a ser igual a la rapidez inicial. Como es de bajada, sería, bueno, vamos a colocarle más menos, ¿sí? Más menos. Vamos a utilizar entonces esta ecuación. Y ustedes ya saben cómo se elige una ecuación, ¿verdad? Muy bien. Vamos a reemplazar entonces y decimos, la rapidez final sería 20 metros por segundo. La rapidez inicial es 0. Tiene que ser más necesariamente, ¿no? Porque estamos hablando de bajada. Entonces elegimos el signo más porque es de bajada. Recuerda que en la bajada se da el movimiento acelerado y por eso se escribe más. La aceleración de la gravedad es 10 y el tiempo, ¿cuánto le estamos llamando al tiempo? 8 menos t. Muy bien, entonces este 0 lo eliminamos y nos quedaría 20 es igual a 10 por 8 menos t. Ese 10 lo mandas a dividir, sería 20 entre 10, nos sale 2. Y esto sería 8 menos t. Bueno, resolvemos esto y nos quedaría que el tiempo t vendría a ser 6 segundos. Así que hemos encontrado que aquí vendría a ser 6 segundos y aquí sería 8 menos 6, quedaría 2 segundos. Ahora que ya conocemos t, podríamos reemplazarlo aquí, en la ecuación 1. Así que tendríamos aquí en 1, tenemos el tiempo de subida que le habíamos llamado t, vendría a ser igual a 6, va a ser igual a v sub 0, que es la rapidez de lanzamiento, sobre la aceleración de la gravedad que vale 10. Y de aquí determinamos cuánto vendría a ser v sub 0. 60 metros por segundo. La clave sería entonces la A. Y entonces, jóvenes, ahí tenemos entonces lo que vendría a ser la solución a este problema. Pero como les comenté, tenemos otra manera de cómo resolver este tipo de problemas cuando involucra subida y bajada. A ver, la segunda forma es, mira, va a ser formidable, mira, va a ser extraordinario la segunda forma, ¿sí? Este tipo de ecuaciones que ustedes ven aquí es único y exclusivamente cuando es subida o única y exclusivamente bajada. No se puede utilizar subida y bajada. Tienes que separar los tramos, un tramo de subida y considerar tramo de bajada, pero por separado. Pero existe un método en el cual consiste en que puedas trabajar todo sin tomar en cuenta si es acelerado o desacelerado. ¿Cómo es esto? Este es el método vectorial. El método vectorial, el método vectorial consiste en que todo lo vas a trabajar como si fuese como vector. Estas ecuaciones que ustedes ven aquí, ya no van a ser ecuaciones escalares, sino van a ser vectoriales. Y para esto, todo lo vas a trabajar como vector y el único que no es un vector es el tiempo. El único que no es un vector es el tiempo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué trabajarlo como vector? Porque acá va a haber una convención de signos. Un vector dirigido hacia arriba, positivo, un vector dirigido hacia abajo, negativo. Para que te percates de ello, veamos aquí. Vamos a aplicarlo acá. Este problema voy a plantear lo siguiente, ¿sí? Voy a utilizar la ecuación vectorial y vamos a decir lo siguiente. Mira cómo lo vamos a trabajar. Esta misma ecuación, pero lo vamos a escribir de manera vectorial. ¿Cómo es eso? Dice, todo como vector. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial. Ya no vas a escribir más menos, simplemente vas a colocar más la aceleración de la gravedad multiplicado por el tiempo. Y ese tiempo no es tiempo de subida, sino tiempo total. Todo el tiempo que vale 8 segundos. ¿Sí? Este t le voy a llamar tiempo de movimiento. Voy a llamarle t asterisco, ¿sí? Para no confundirnos con el t anterior. T asterisco. T tiempo de movimiento. Mira, ¿ve? Entonces todo es escrito similar al anterior, pero ya no se coloca más menos, sino se va a colocar únicamente más. Y otra forma de colocarlo, otra diferencia de colocarlo sería colocándolo como vector. Por ejemplo, velocidad final. Esta sería la velocidad final luego de 8 segundos. Y como está dirigido hacia abajo, negativo.
Por lo tanto sería menos 20. La velocidad inicial. La velocidad inicial está dirigida hacia arriba, más v sub 0. La aceleración de la gravedad. Como la aceleración de la gravedad siempre está dirigida hacia abajo, entonces siempre se colocará negativo, menos 10. Por el tiempo de movimiento que sería, luego de cuánto tiempo desea, 8 segundos. Ya, operamos aquí, sería menos 20, va a ser igual a v sub 0, más por menos sería menos 10 por 8 sería 80, mandamos al otro lado sería 80 menos 20, y esto es igual a v sub 0. ¿Cuánto vale v sub 0? 60 metros por segundo. Ah, propio igualito, claro, igualito. Entonces, ¿cuándo es recomendable utilizar el método vectorial? Cuando tengas subida y posteriormente bajada y quieras analizar todo el tramo. ¿Sí? El método vectorial utiliza ahora direcciones para indicar el signo. Dirección hacia arriba positivo, dirección hacia abajo negativo, como fue en este caso. Miren aquí, mira como aquí, mira por aquí. Hacia abajo, negativo. Hacia arriba, positivo. Hacia abajo, negativo. Así vendría a ser entonces ahora la convención de signos, ¿sí? Viendo el vector hacia dónde se está dirigiendo. Muy bien, entonces ahí tenemos entonces lo que sería la solución al problema. Entonces ya lo tenemos entonces resuelto bajo dos formas, tanto el método escalar como el método vectorial. ¿Cómo vamos hasta ahí, jóvenes? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Muy bien, seguimos avanzando, seguimos avanzando. Vamos a pasar ahora al siguiente problema, ¿sí? Siguiente problema, dice, la esfera lanzada con 20 metros por segundo, ¿sí? La esfera lanzada con 20 metros por segundo hacia arriba y luego de 6 segundos llega al piso. Determine la altura del edificio y considere g igual a 10 metros por segundo cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos aquí la esfera que ha sido lanzado verticalmente hacia arriba y la intención es que la esfera llegue al piso. Y dice que para todo esto ha tenido que transcurrir un cierto intervalo de tiempo correspondiente a los 6 segundos. Muy bien, ha tenido que transcurrir 6 segundos, entonces vamos a anotar aquí el tiempo igual a 6 segundos. Pero ese tiempo de 6 segundos involucra subida y bajada. Bien, entonces con esa información el problema nos pide que determinemos cuánto vendría a ser la altura del edificio. A ver, jóvenes, como tenemos subida y bajada, entonces para este problema vamos a utilizar el método vectorial, ¿sí? Vamos a practicar entonces con el método vectorial. El método vectorial. A ver, como podrán apreciar aquí, estamos hablando de alturas, tenemos tiempo, velocidad inicial y aceleración de la gravedad. Entonces nos conviene utilizar esta ecuación. El desplazamiento vertical sería igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo cuadrado. Profe, ¿no era más o menos? Un momento, estás hablando de método vectorial. Cuando estás trabajando con el método vectorial ya no coloca más menos, solamente trabajamos con signo más. Y recuerda que en el método vectorial todos son vectores a excepción del tiempo. ¿Sí? Todos son vectores a excepción del tiempo. Muy bien. A ver, jóvenes. El desplazamiento vertical. Desde el inicio, ahí está el inicio, hasta el final, ¿qué pasó con la esfera? ¿Subió o bajó? Bajó, ¿verdad? Bajó. Bajó. Entonces sería un desplazamiento negativo y ese desplazamiento sería h. El módulo sería h. Por lo tanto, como está dirigido hacia abajo, sería negativo. Sería menos h. Mira lo importante del signo, mira lo importante del signo. Como al final de todo, desde su punto de partida hacia su punto final, vemos que ha descendido,
ese desplazamiento es hacia abajo, entonces colocó menos h. La velocidad inicial. Como pueden apreciar aquí, la velocidad inicial al inicio, 20 metros por segundo, pero hacia arriba. Como aparece hacia arriba, entonces tiene que ser positivo. Tiene que ser entonces más 20. Por el tiempo. El tiempo es el único que no es un vector, así que siempre se reemplazará tal como es, positivo, más un medio de la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad siempre está apuntando hacia abajo, así que debido a su dirección hacia abajo se colocará siempre en la ecuación con negativo, en el método vectorial. Sería menos 10 por el tiempo al cuadrado. Tiempo vendría a ser 6, pero elevado al cuadrado. Operamos aquí y tendríamos menos h va a ser igual a más 20 por 6 sería más 120. 36 entre 2 sería 18. Por menos 10 sería menos 180. Acá tendríamos menos h menos, pero es igual a menos 60. Cancelamos el negativo y llegamos a la conclusión de que h, ¿cuánto vendría a ser? 60 metros. La clave vendría a ser la D. Entonces, como podrán notar, jóvenes, como podrán notar, un problema que ha sido de subida y bajada lo hemos resuelto empleando el método vectorial. Es lo recomendable, ¿sí? Ahora, profe, ¿pude haber utilizado, digamos, la forma escalar? Sí, pero aquí tendría que separarlo. Primero, analiza la etapa de subida y luego analiza la etapa de bajada. Pero, ¿por qué me pregunta, no? Profe, ¿por qué colocó la altura como negativo? Ah, ¿por qué? Aquí está la explicación, Piero. La explicación radica aquí. Desde el punto de partida hacia el punto final, ¿subió o bajó? Desplazamiento hacia abajo. Ahí está el signo negativo el porqué. Por ese motivo, por lo que fue un desplazamiento hacia abajo. Si hubiese sido un desplazamiento hacia arriba, se hubiese colocado más h. Pero si se sabe que es un desplazamiento hacia abajo, entonces tiene que colocarse con signo negativo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Muy bien. Seguimos avanzando y vamos a pasar ahora a lo que vendría a ser el problema número 4. ¿Qué es lo que nos dice el problema 4? Dice lo siguiente. Una canica es lanzada verticalmente hacia arriba con una rapidez v sub 0. Si luego de 6 segundos duplica su rapidez, determine el valor de v sub 0. Considere g igual a 10 metros por segundo cuadrado. A ver, dice que va a duplicar su rapidez. Profe, una pregunta. ¿Cómo es posible que pueda duplicar su rapidez y en la subida se sabe que la rapidez tiene que disminuir? Ay, profe, ya no la veo, profe. ¿Cómo podría ser que subiendo la rapidez se pueda duplicar? El problema no te está diciendo que cuando sube la rapidez se va a duplicar. Dice que se lanza verticalmente y luego de 6 segundos se duplica. Podría ocurrir esto tal vez, ¿no? Observen aquí. Podríamos decir de que se lanza hacia arriba, sube, llega al punto más elevado de su trayectoria y luego empieza a descender. Y luego que baja, profe, ya por debajo de su punto de lanzamiento, sí podría tener una rapidez mayor. ¿Ah? Y ahí podría darse el caso donde nos dice el problema, ¿no? Duplica su rapidez. La rapidez final vendría a ser el doble de la rapidez inicial. El problema te pide cuánto vendría a ser esa rapidez de lanzamiento. Pero recuerda que todo esto ocurre luego de 6 segundos. Estamos hablando de un tiempo de 6 segundos. 6 segundos que involucra subida y bajada. Así que todo esto vendría a ser 6 segundos. Todo. Subida y bajada. Bueno, jóvenes, ya que tenemos subida y bajada, vamos a utilizar entonces lo que sería el método vectorial. Recuerda que el método vectorial es muy recomendable utilizarlo cuando tienes un análisis que plantear subida y bajada. En este caso voy a utilizar esta ecuación. La velocidad final va a ser igual a velocidad inicial. Recuerda que ya no va a ir más menos, solamente más aceleración de la gravedad multiplicado por el tiempo.
Esta será la ecuación vectorial que vamos a utilizar. La velocidad final, como está dirigido hacia abajo, mira, 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 Piero, hacia abajo. A ver, Piero, ayúdame. Piero, ayúdame. Si está dirigido hacia abajo, ¿cómo va en la ecuación? ¿Con signo más o con signo menos? ¿Mm? ¿Mm? Ujú, muy bien, Jess. Muy bien, Piero, efectivamente, con signo negativo. Ajá. Excelente. Entonces, como está dirigido hacia abajo, tiene que ir con signo negativo. Por lo tanto, escribimos menos 2 v sub 0. La velocidad inicial. A ver, la velocidad inicial. Aquí está la velocidad inicial y está dirigido hacia arriba, ¿verdad? Está dirigido hacia arriba. Como está dirigido hacia arriba, entonces la ecuación tiene que ir con positivo. Sería más v sub 0, más la aceleración de la gravedad. Como la aceleración de la gravedad siempre está dirigida hacia abajo, entonces colocamos en la ecuación con signo negativo, menos 10, por el tiempo que vendría a ser 6 segundos. Acá tendríamos menos 2 pasa al otro lado con más 2. Más 2 más 1 sería 3v sub 0. 10 por 6 sería 60. Menos 60, pásalo al primer miembro, sería más 60. Divídelo entre 3 y nos quedaría 20 metros por segundo. La clave sería la B. Ahí está. Ahí está, jóvenes. ¿Se han dado cuenta cómo el método vectorial nos puede simplificar rápidamente los problemas sin tener que preocuparnos en dónde se va a dar la altura máxima, qué va a pasar luego en la bajada? No, el método vectorial directo es muy violento, ¿sí? El método vectorial es muy violento. Muy bien, jóvenes. Seguimos, seguimos. ¿Cómo van hasta ahí? Coménteme, coménteme. ¿Están bien? Muy bien. Seguimos, seguimos, jóvenes, seguimos y vamos a pasar ahora al siguiente problema, problema número 5. Dice por aquí, determine ahí está, vamos a acercarnos, ahí está. Dice por aquí, determine la separación entre las esferas luego de 3 segundos desde el instante mostrado. Ah, nos pide cuánto es la separación entre las esferas, ok. Bien, vamos a plantear entonces lo siguiente. Te invito de que él es más rápido, 20 metros por segundo es más rápido comparado con 10, entonces podríamos plantear lo siguiente. Luego de 3 segundos, esta espera de lo que inicialmente se encontraría aquí, luego de los 3 segundos podríamos decir que se va a encontrar para acá. En cambio, esta otra esfera, luego de 3 segundos, como es más lento, menor rapidez, ¿no? Desciende con una menor rapidez, entonces podríamos decir que luego de 3 segundos estaría por acá. Ahí está, luego de 3 segundos. Ojo, el problema está diciendo luego de 3 segundos. Así que aquí tendríamos 3 segundos y aquí también tendríamos 3 segundos. Y el problema nos pide que determinemos cuánto sería la separación entre esas esferas. Bien, ¿cuánto vendría a ser entonces la separación? Esto le voy a llamar X. Y nos pide que determinemos cuánto vendría a ser X. Bueno, jóvenes, a ver si calculamos esa distancia que logra descender. Y como solamente tenemos bajada, basta con la forma escalar. ¿Sí? Vamos a calcular entonces la distancia que logra descender y tendríamos, utilicemos esta ecuación. La altura que logra descender sería la rapidez inicial por tiempo. Como es de bajadas, es un movimiento acelerado más un medio de g t cuadrado. Es lo que vamos a calcular. Vamos a llamarle este la partícula 1. Este le voy a llamar la partícula 2. Así que le voy a llamar h2. La rapidez inicial es 10. El tiempo vendría a ser 3 más un medio.
de la aceleración de la gravedad que vale 10 por el tiempo al cuadrado que vendría a ser igual a 3. Así que de ahí determinamos cuánto vale H2. A ver, tendríamos por aquí 30 más 5 por 9, 45. Tendríamos 75 metros. Así que por este lado tendríamos 75 metros. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero aquí. ¿Sí? Entonces vamos a plantear aquí. Utilizamos la misma ecuación, sería la altura que logra descender, sería la rapidez inicial por tiempo, más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Esta altura le estamos llamando H1. La rapidez inicial es 20. Como dice luego de 3 segundos, entonces el tiempo tiene que ser 3 más un medio de la aceleración de la gravedad que vale 10. Recuerda que g vale 10 por el tiempo al cuadrado que sería 3. Tiempo vale 3. Muy bien, entonces nuevamente vamos a calcular aquí esa altura que logra descender y tendríamos aquí 20 por 3 sería 60 más 5 por 9 sería 45 y serían 105 metros. Muy bien, entonces vamos a anotarlo aquí. Esto sería 105 metros y aquí sería 75 metros. Profe, pero todavía no calculamos el valor de x. Bueno, el valor de x ya es cuestión de tiempo, así que vamos a operar aquí un poquito de geometría elemental, un poquito nomás, ¿sí? Un poquito de geometría elemental. A ver, por ejemplo acá, voy a construir esta línea horizontal, voy a trazar esta línea horizontal y voy a trazar esta línea vertical con la finalidad de construir un rectángulo. Sabemos que en un rectángulo los lados opuestos son iguales, así que si aquí tenemos 40, aquí también debería ser 40 metros. Si aquí tenemos 105 y aquí tenemos 75, acá vendría a ser ¿cuánto? 30 metros. Para completar los 105 igual acá. Y ahora, en este triángulo rectángulo, ustedes me podrán decir cuánto vendría a ser la hipotenusa. ¿Y la hipotenusa no sería el valor de x? ¿Cuánto vendría a ser x? Claro, aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿verdad? El teorema de Pitágoras. A ver, jóvenes, un Pitágoras aquí, un Pitágorazo. Entonces decimos x vendría a ser igual a la raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 40 al cuadrado. Claro, es la hipotenusa, ¿verdad? Teorema de Pitágoras. Y aquí determinamos entonces que x vendría a ser igual a 50 metros. Así que la clave vendría a ser la D. Esa sería entonces la solución al problema. Muy bien, jóvenes, muy bien. Efectivamente, esa sería entonces la solución al problema. Seguimos avanzando y vamos a pasar ahora al siguiente problema. Problema número 6. ¿Qué es lo que nos dice el problema número 6? El problema 6 dice lo siguiente. A ver, dice por acá. Una piedra es soltada desde la azotea de un edificio, tal como se muestra. Si luego de 6 segundos impacta con el suelo, determine la altura del edificio. Muy bien, nos pide entonces que determinemos cuánto sería la altura del edificio. Si se sabe que luego de 6 segundos impacta contra el piso, ¿no? Ahí está. Entonces podemos plantear entonces lo siguiente. Ahí está. Entonces ahí tenemos la piedra, en donde nos dice que luego de 6 segundos logra impactar contra el piso. A ver, vamos a plantear entonces aquí. Tiempo igual a 6. Ahí está, tiempo igual a 6. Pero acá hay un dato muy interesante, muy importante, y es esta palabra, soltada. Cuando te dice soltado, entonces debemos de entender que estaría partiendo de reposo. La rapidez inicial vendría a ser igual a cero. ¿Sí? Esta palabra es muy importante, suele aparecer muy seguido en los problemas. ¿Sí? Cuando dice soltado, significa que la rapidez al inicio vendría a ser igual a cero. Muy bien. A ver, el problema nos pide que determinemos cuánto vendría a ser la altura. Ok, como solamente tenemos únicamente bajada, no es necesario que recurras a la forma vectorial.
vamos a utilizar la forma escalar. También puedes utilizar la forma vectorial, lo puedes hacer, pero voy a utilizar la forma escalar. Entonces vamos a hacer uso de esta ecuación. Decimos, ecuación dada en la forma escalar. A ver, la ecuación dada en forma escalar sería entonces, decimos la altura vendría a ser igual a rapidez inicial por tiempo más menos un medio de la aceleración de la gravedad por tiempo cuadrado. En vista que está descendiendo, sería un movimiento acelerado, así que como es un movimiento acelerado, elegimos el signo más. Nos quedamos entonces con el signo más. La altura es lo que nos pide el problema, así que vamos a repasarlo por aquí. La rapidez inicial es 0, multiplicado por el tiempo que vendría a ser igual a 6, más un medio de la aceleración de la gravedad que vale 10, multiplicado por el tiempo que vale 6, pero está elevado al cuadrado. Así que nos quedaría 0 por 6 sería 0, 5 por 36 sería 180. Así que de aquí determinamos que h vendría a ser igual a 180 metros. La clave vendría a ser la A. Esa sería entonces la solución al problema. Muy bien, Esteban. Efectivamente, esa sería la solución al problema. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí tenemos entonces el problema número 6. Vamos a pasar ahora al problema número 7. Problema número 7 dice lo siguiente: una esfera se lanza verticalmente hacia abajo con una rapidez de 20 metros por segundo, tal como se muestra. Determine luego de cuánto tiempo la esfera impacta en el piso. El problema nos pide que determinemos cuánto vendría a ser ese tiempo que debe transcurrir para que la esfera logre impactar contra el piso. Bueno, nos pide el tiempo. Vamos a colocar aquí el tiempo. Muy bien, nos pide el tiempo. Podemos percatarnos aquí, tenemos la rapidez inicial y tenemos aquí la altura. ¿Sí? Entonces la pregunta es, luego de cuánto tiempo entonces logra impactar contra el piso. Ok, utilicemos esta ecuación ya que solamente tenemos únicamente bajada, no tenemos subida y bajada, solamente tenemos bajada. Entonces podemos utilizar la ecuación escalar. Tenemos aquí la forma escalar, la ecuación escalar. Recuerda que la forma vectorial es la que se utiliza recomendado cuando tengas subida y posteriormente bajada. Pero si acá tenemos solamente eh, bajada, únicamente bajada o únicamente subida, entonces se recomienda utilizar la forma escalar. Vamos a utilizar esta ecuación. Dice, la altura vendría a ser igual a rapidez inicial por tiempo. Como es de bajada, sería acelerado, sería con signo más un medio de la aceleración de la gravedad por tiempo cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí lo tendríamos. La altura, ¿cuánto vendría a ser? 60 metros, ¿verdad? Ahí está. La rapidez inicial vendría a ser 20 multiplicado por el tiempo que vendría a ser t más un medio de la aceleración de la gravedad que vale 10 por el tiempo elevado al cuadrado. Podemos aquí operar, sería 60, vendría a ser igual a 20t más un medio de 10 sería 5t cuadrado. Bueno, jóvenes, esta no es una clase de matemática, ¿sí? Esta no es una clase de matemática, es una clase de física. Así que aquí lo que tenemos es un problema matemático. Acá tenemos una ecuación que se tiene que resolver. Bueno, podría emplear tal vez APA simple, podrías utilizar la fórmula general, pero jóvenes, en un examen de admisión vale todo menos copiar. Y una de esas estrategias que podemos utilizar es jugar con las claves. Juega con las claves. A ver, por ejemplo, si usted le dan 4, ¿qué pasaría si usted le dan 4 aquí? Dale 4. 20 por 4 es 80. Ya te pasaste porque tiene que llegar a 60. No puede ser 4. Demasiado es el 4. Entonces eliminamos esa opción. Entonces vamos empezando a aplicar descartes. Descartando. A ver, profe, pero si le doy 3,
sería 20 por 3, sería 60. Pero acá hay algo más. Ah, entonces no puede ser 3 tampoco. No, no puede ser 3. Y si le das 2,5 tampoco te va a salir. Así que probemos con t igual a 2. A ver, probemos con t igual a 2, parece que es más razonable, ¿verdad? Si t fuera 2, acá sería 2 al cuadrado. 2 al cuadrado sería 4, 4 por 5, 20. 20 por 2, 40. 40 más 20, ajá, efectivamente. Entonces, aplicando descartes, descartando alternativas, la clave sería la A. ¿Sí? Muy bien. Entonces, jóvenes, apóyense bastante también en las alternativas. Es la ventaja que tenemos cuando se nos da un examen con alternativas, ¿no? Podemos jugar con ellas. Y obviamente lo primero que tienes que hacer es verificar tus ecuaciones, ¿sí? Construir tus ecuaciones. Luego de ello, ya puedes jugar con las claves. Bien, seguimos avanzando y vamos a pasar al problema número 8. El problema 8 dice, se muestra el instante en que se lanza verticalmente hacia arriba una piedra de 1 kilogramo. Determine la rapidez de la piedra al cabo de 8 segundos desde su lanzamiento. 8 segundos de su lanzamiento. Considere g igual a 10 metros por segundo cuadrado. El problema es que luego de 8 segundos no sabemos si está subiendo o no sabemos si está bajando. Ahí está el detalle. En vista que no sabemos si sube o baja, entonces vamos a utilizar el método vectorial. ¿Sí? Vamos a utilizar entonces el método vectorial. Vamos a suponer que estuviera bajando. Ahí está. Y recuerda que todo esto tiene que ocurrir luego de 8 segundos. Entonces, como no sabemos si sube o baja, entonces vamos a suponer que está bajando y vamos a utilizar el método vectorial, ya que el método vectorial no se preocupa si es de subida o de bajada. Bien, entonces nos interesa saber cuánto vendría a ser la rapidez final. Vamos a utilizar entonces el método vectorial y decimos aquí, eh, forma vectorial. Voy a utilizar esta ecuación. Velocidad final escrito de manera vectorial va a ser igual a velocidad inicial escrito de manera vectorial más aceleración de la gravedad multiplicado por el tiempo. Ahí está. Miren que todos se ha escrito de manera vectorial. Todos son vectores a excepción del tiempo. La velocidad final, imaginemos que no sabemos si es de subida o de bajada. No sé todavía, no sé en realidad. Entonces vamos a plantear aquí, escrito de manera vectorial. ¿Sí? No sabemos todavía. No sabemos si todavía está subiendo o ya está bajando. No sabemos. Así que lo voy a colocar ahí está. Y el resultado que vaya a salirme con signo, ese signo me tiene que decir qué es lo que va a suceder. Si está subiendo o está bajando. Esa es la ventaja de utilizar el método vectorial, que todavía lo puedes mantener como incógnita su dirección. La velocidad inicial sí conoces. 50 metros por segundo, pero dirigido hacia arriba. Como está dirigido hacia arriba, entonces sería más 50. Más la aceleración de la gravedad. Sabemos que la aceleración de la gravedad está dirigida hacia abajo, así que como está dirigido hacia abajo sería negativo, menos 10. Multiplicado por el tiempo vendría a ser 8 segundos. Entonces, ¿cómo estaría quedando aquí? Acá sería 50, acá sería menos 80. 50 menos 80 sería menos 30 metros por segundo. ¿Qué significa ese negativo? Ese negativo significa, tiene un significado, vendría a ser la dirección. Dirección. Dirección abajo. Entonces, en realidad debería de moverse hacia abajo. Tiene que moverse hacia abajo. Ahí salió el negativo. Y el 30 metros por segundo sería la rapidez. Por lo tanto, si queremos la rapidez, solamente el valor sería 30 metros por segundo. La clave vendría a ser la B. Ese vendría a ser entonces la solución. Mire que hemos encontrado no solamente el valor, sino también hemos encontrado la dirección. Esa es la ventaja de trabajar con método vectorial.
Seguimos avanzando y vamos a pasar ahora al problema número 9. Dice por aquí. Ujú. Un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba y luego de 8 segundos retorna al nivel de lanzamiento. Determine la rapidez de lanzamiento y la altura máxima que alcanza dicho objeto respecto de su nivel de lanzamiento. A la altura medido a partir de su nivel de lanzamiento. A ver, vamos a plantear lo siguiente. Imaginemos que tuviéramos un cañón, mm, digamos, o una mano en la persona, ¿no? La mano en la persona. Entonces la persona lanza ese proyectil con las manos con una cierta rapidez. No sabemos con cuánta rapidez. Ahí está. Pero lo estamos lanzando hacia arriba. Dice que la esfera sube. Ahí está. El objeto sube. Y luego empieza a bajar. El momento que baja, dice que va a retornar a su nivel de lanzamiento. Ahí está su nivel de lanzamiento. ¿Y esto va a ocurrir luego de cuánto tiempo? 8 segundos. Ahí está. Entonces aquí tendríamos el tiempo 8 segundos. Ahí está. Pero recuerde que estos 8 segundos involucran lo que es subida y bajada. Además, recuerda la propiedad. Cuando estamos en el mismo nivel, la rapidez de subida y la rapidez de bajada son iguales. Por lo tanto, esta rapidez final vendría a ser igual a v sub 0, que es la rapidez de lanzamiento. Muy bien, entonces con esto nos pide dos cosas, altura máxima y la rapidez de lanzamiento. Como tenemos subida y bajada, vamos a utilizar entonces las ecuaciones vectoriales. ¿Sí? Vamos a utilizar entonces la forma vectorial. Entonces decimos aquí, voy a utilizar esta ecuación. Velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más aceleración de la gravedad por tiempo. Vamos a utilizar entonces lo que sería esta ecuación. La velocidad final, ahí está la velocidad final, como pueden darse cuenta, está dirigido hacia abajo, entonces sería con signo negativo, sería menos v sub 0, va a ser igual a la velocidad inicial también en este caso está dirigido hacia arriba, perdón, entonces sería más v sub 0, más la aceleración de la gravedad, siempre es negativo porque siempre está dirigido hacia abajo, menos 10, y el tiempo que vendría a ser 8 segundos. Entonces esto lo mandamos al segundo miembro, sería 2 veces v sub 0. Acá tendríamos menos 80, mándalo al primer miembro. Entonces ya tenemos la rapidez de lanzamiento. La rapidez de lanzamiento sería 40 metros por segundo. Así que esta rapidez vendría a ser 40 metros por segundo y cuando retorna también vendría a ser 40 metros por segundo. Pero no solamente te pide lo que es la rapidez de lanzamiento, sino también te pide la altura máxima. Jóvenes, pregunta, ¿cómo calculamos la altura máxima? Ah, profe, esa es propiedad. Recuerda, la altura máxima se calcula como la rapidez de lanzamiento elevado al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad. La rapidez de lanzamiento vale, ya lo calculamos, sería 40 elevado al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad, que vale 10. Operamos esto y nos sale 80 metros. ¿Sí? 40 y 80 sería entonces la clave, la C. Esa sería entonces la rapidez de lanzamiento y ahí está, la rapidez de lanzamiento y la altura máxima. El último problema, jóvenes, ya con esto terminamos, dice, desde el suelo se lanza hacia arriba una canica con una rapidez inicial de 25 metros por segundo. En ese mismo instante se deja caer una pelota desde la azotea de un edificio de 15 metros de altura. Determine luego de cuánto tiempo la canica y la pelota estarán a la misma altura respecto del suelo. Considere que la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado. Bien, vamos a graficar entonces aquí la canica y la pelota. Son dos objetos al final de todo, ¿no? Uno está ubicado por aquí y otro está ubicado por acá. Se sabe que la canica que está siendo lanzada desde el piso se dirige hacia arriba y la pelota ha sido soltada.
Así que como me dice que ha sido soltado, entonces significaría que la rapidez al inicio vendría a ser igual a 0. Y aquí la rapidez vendría a ser 25 metros por segundo. Bueno, dice que todo esto está ocurriendo desde una altura de 15 metros. Entonces vamos a plantear aquí lo siguiente. Todo esto está ocurriendo desde una altura de 15 metros. Ya, muy bien. Entonces se suelta la esfera y la esfera va a empezar a descender y la otra esfera va a empezar a ascender y en algún momento se van a cruzar. Dice que se van a encontrar en la misma altura. No sabemos en qué momento ocurre, pero en algún momento se va a cruzar. Entonces para ello el problema nos pide que determinemos cuánto vendría a ser el tiempo que debe de transcurrir. Como ocurre de manera simultánea, los tiempos para ambos vendrían a ser iguales. Ahí está, los tiempos para ambos vendrían a ser iguales. Muy bien, entonces con respecto a ello, vamos a calcular la altura que logra ascender y descender cada uno de ellos. Por ejemplo aquí, utilizamos esta ecuación. Altura vendría a ser igual a la rapidez inicial por tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por tiempo cuadrado. ¿Sí? Vamos a utilizar entonces esta ecuación. Esa altura le vamos a llamar h1. La rapidez inicial es 0 por el tiempo más un medio de 10. Un medio de 10 es 5 por el tiempo cuadrado. Así que operamos y nos quedaría 5t cuadrado. De igual manera podríamos hacer para esta otra esfera cuánto es la altura que logra ascender. Como es de subida, aquí hay que tener mucho cuidado porque aquí sería con signo negativo, menos un medio de gt cuadrado. ¿Sí? Aquí es de subida, por eso se coloca con signo menos. Esta altura le vamos a llamar h2, h1, h2. Así que aquí le llamaríamos h2, la rapidez inicial es 25 por el tiempo t. G vale 10, entre 2 sería 5, menos 5t cuadrado. Pero estamos de acuerdo que h1 con h2 no tiene que sumar los 15 metros. Claro, tiene que sumar los 15 metros. Entonces decimos aquí de gráfico h1 más h2 tiene que sumar los 15 metros. h1 sería 5t cuadrado más h2 que sería 25t menos 5t cuadrado. En empezar aquí 5t cuadrado con menos 5t cuadrado se cancela y nos quedaría 25t es igual a 15. Operamos aquí, bueno, y ustedes son unos tigres ya operando. Entonces quedaría, ¿cuánto quedaría? 0,6 segundos. Ahí está. Entonces la clave vendría a ser la C. Esa sería entonces, jóvenes, la solución a este problema. Ya. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahora sí. No se me ha pasado. Ya. Todo bien, todo bien.